Mi madre trabajaba con un pediatra. Entonces yo iba a buscar a mi madre a veces, como mi abuelo me llevaba a buscar a mi madre y veía a ese señor Como loqueros. con todos los instrumentos que él tenía, porque imagínate, esto es muy antiguo, ¿eh? Entonces él tenía pues instrumentos. Y la gente que parecía que efectivamente si ibas al psicólogo eras un loco. Como muy con una vitrina con instrumentos viejos, ¿no? Y eso me fascinaba. Yo le preguntaba, ¿pero esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? Creo que el trastorno mental severo todavía tiene bastante estigma. Entonces me quedé como muy fascinado con cómo este señor hacía cosas por la gente. Y la gente venía con un problema y el señor lo solucionaba. Y eso me llevó a decir, yo quiero ser como este señor. Yo quiero hacer algo que realmente tenga impacto, ¿no? No parece ser algo prioritario en nuestra sociedad y eso está fatal, fatal, fatal. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que llevo 2 temporadas habitando en vuestros cerebros, puedo escuchar lo que pensáis. Así que, ¿por qué no aprovecharlo para Mentescopia? Un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva con la FECIT. Ya hace algunos días que me ocurre. Me levanto por las mañanas y todo es normal. Me hago un té, enciendo la radio y sigo mi rutina. Luis. Eso por una parte. Bueno, señora, pues mire, la próxima vez que haga una entrevista le preguntaré a usted lo que tengo que preguntarle. Pero cuando salgo por la puerta me viene. La gente no mueve la boca, pero sus voces suenan en mi cabeza cada vez que los miro. Al principio no entendía nada, pero me he dado cuenta de que no dicen cualquier cosa. Son entrevistas. Tal vez el superpoder más inútil del mundo. Pero no podía ser bueno hacer tantos podcasts y he petado por aquí. Y bueno, esta mañana estaba en la parada del bus, intentando no entrevistar a nadie con la mirada cuando llegó aquel hombre, inquietantemente sonriente para ser un lunes y muy temprano. Y yo no pude resistirme. Te sueles levantar con ganas. Es verdad que a lo mejor hay gente que no es tan de despertarse los lunes, pero yo desde luego sí que me despierto con bastante energía los lunes. Es el día como que te planteas todo lo que vas a hacer esa semana, qué objetivos tienes esa semana. Entonces suele ser un buen día para mí. ¿Pero por qué tan feliz? La verdad es que teníamos un rato hasta que llegara el bus, así que... ¿Qué demonios? Que siguiera la entrevista. Era Daniel Guirant, un psiquiatra e investigador del Hospital del Mar en Barcelona. Porque es verdad que la investigación tiene una parte muy vocacional. La medicina en general la tiene, pero la investigación en particular, porque estás intentando ir más allá y saber algo concreto de un tema específico. Yo estoy en un hospital. Entonces el trabajo de hospital es llegar por la mañana, reunirte con el médico que estaba de guardia, que te explique si ha pasado alguna cosa, luego reunirte con las enfermeras y ver el plan, qué pacientes requieren más atención y qué pacientes pueden requerir menos atención y priorizar la planta y empezar a visitar. Y luego hacer las notas clínicas. Eso es un día normal que cualquier médico que pase planta en un hospital puede entender. Pero hoy no. Hoy Daniel se dedicaría a la otra mitad de su trabajo. Medio médico, medio investigador. Entonces, en el centro de investigación es donde hago la parte investigadora, que esa parte es mucho más ecléctica, ¿no? Esa parte incluye desde hacer protocolos, es decir, desde pensar qué estudios se harán en el futuro, qué estudios quiero hacer en el futuro, diseñarlos, crearlos y crear el networking para poder aplicar a una beca eventualmente. Luego la parte de hacer los análisis de los datos, la parte de reclutar pacientes, es decir, hacer que el estudio sea conocido y que los pacientes vengan al estudio y ver a los pacientes del estudio, ¿no? Darles el tratamiento, darles el placebo, ver si una de las dos mejora, hacer las evaluaciones.
justo cuando el podcast se ponía interesante llegó el bus. Un bus lleno de gente que interrumpiría la entrevista, porque en aquella lata con ruedas el espacio escaseaba. Era inevitable acabar cruzando miradas y todo el mundo tiene su opinión sobre la psiquiatría. Fui a un psiquiatra cuando era pequeño y la verdad es que lo recuerdo como algo bueno. Desde septiembre de 2019 que acudí por primera vez al psicólogo, estuve 3 meses, fue una situación que exploté, me ayudó muchísimo, me hizo crear herramientas y luego la verdad es que tengo su teléfono, pero no he vuelto a necesitarle como tal porque me ayudó muchísimo y he seguido utilizando sus consejos. La primera vez que fui al psicólogo psiquiatra fue cuando tenía 19 años, cuando empecé la universidad. Y al fin, entre tantos testimonios, logré sortear a la muchedumbre y localicé a Daniel. Me senté a cierta distancia para no incomodarle, pero desde donde pudiera seguir la entrevista. Mi madre trabajaba con un pediatra. Entonces yo iba a buscar a mi madre a veces, como mi abuelo me llevaba a buscar a mi madre y veía a ese señor con todos los instrumentos que él tenía, porque imagínate, esto es muy antiguo, ¿eh? Entonces él tenía pues instrumentos como con una vitrina con instrumentos viejos, ¿no? Y eso me fascinaba. Yo le preguntaba, ¿pero esto para qué sirve? ¿Y esto para tal cual? Entonces me quedé como muy fascinado con cómo este señor solo, digamos, en ese despacho, hacía cosas por la gente. Y la gente venía con un problema y el señor lo solucionaba. Y eso me llevó a decir, yo quiero ser como este señor. Yo quiero hacer algo que realmente tenga impacto, ¿no? ¿Y a quién no le van a gustar unos buenos orígenes? No hay mejor forma de humanizar a alguien y con los expertos de salud mental hace mucha falta, porque todavía arrastramos un montón de sesgos y, para muestra, la mirada de los pasajeros. Se les ve casi más como loqueros, quizás en comparación con un psicólogo que sí que se le ve más como alguien capaz de ayudarte. Al psiquiatra es como que es el último refugio de los desesperados, que cuando estás ya cucú del todo es cuando vas al psiquiatra. Pues a pie de calle muchas veces lo que no es objetivo parece que, como al no ser tangible, no sea científico, no sea real. Que no es tan bestia como antes, pero sí que es verdad que creo que se siguen recetando pastillas como remedio en vez de intentar atajar la solución, que quizás sería más óptimo. Y este era el bus que iba al hospital. Recordemos eso, no me puedo ni imaginar lo que escucharíamos en cualquier otro sitio. Críticas que se ajustan poco a la realidad y al esfuerzo de los sanitarios. En general, dentro del mundo de la investigación, nos cuesta mucho dibujar una línea clara entre el espacio personal y el espacio profesional. Necesitaba seguir escuchando porque todos nos llevamos trabajo a casa algún día, pero esto parecía más serio. Un problema estructural. La mayoría son de mi tiempo libre. Muchas horas. Habrá gente que quizá sea muy eficiente y pueda concentrarse muy bien, pero piensa que el tiempo que una jornada normal de 40 horas de un médico, ¿no? Si tienes que hacer tu tarea clínica asistencial, tu tarea docente, que son preparar las clases, preparar las diapositivas, corregir los exámenes, el tiempo que te queda en investigación, que pueden ser a lo mejor 10 horas a la semana siendo generoso. Yo en mi caso tengo suerte porque tengo una plaza que me permite hacer investigación, pero la mayoría de médicos no tienen ese lujo. Entonces tienes menos de 10 horas, tienes a lo mejor 5 horas o 6 o 7, 8, imagínate que tuvieras un día entero. Eso no da porque hacer un manuscrito bien hecho de un estudio lleva muchísimas horas, cientos de horas. Sí, sin duda, porque al final solo dependes de gente muy motivada que trabaja mucho. Y eso es un riesgo para el sistema, porque esta gente al final, como muchos son muy buenos, se van, ¿no? Yo ya te digo, yo tengo mucha suerte y tengo una sección de investigación en mi horario. Entonces yo las partes que hago en mi tiempo libre son partes que a lo mejor me apetecen o que a lo mejor tienen un impacto en mi carrera que yo escojo. Pero no son la parte de mi trabajo del día a día, que sí que le pasa a muchos compañeros de ciencia más básica, ¿no? En ratones o proteínas que uno tiene que ir el fin de semana. Eso es otro tipo de investigación que requiere un sacrificio mucho mayor. Podemos decir muchas cosas sobre los profesionales de la salud, pero entre ellos hay verdaderos ejemplos de abnegación. Algo les mueve para hacer verdaderos malabares y extender las jornadas a su tiempo libre. Y Daniel lo tenía clarísimo.
En la medicina en general, en toda la medicina, curamos muy poco, paliamos mucho, pero curamos muy poco. Y el paso natural de un médico que se pregunta cosas es, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto mejore? No voy a quedarme así, porque si nadie investiga, no avanza nada, ¿no? Los tratamientos que tenemos ahora serán los mismos de aquí 100 años. Y eso yo no quiero que pase. Entonces, para mí es un poco la evolución natural, es ver a un paciente, ver qué no funciona con ese paciente y preguntarme qué puedo hacer que no se haya hecho hasta ahora para que eso funcione. Si dejara la investigación, dejaría la medicina. Otra cosa es... Miré por la ventana para relajar un poco la cabeza, como aquel que descansa los ojos tras horas de lectura. La verdad es que esto de las entrevistas telepáticas agota bastante. Y aproveché para reflexionar un poco. Nada tenía que ver aquel hombre con la imagen histórica de un psiquiatra y, sin duda, gente como él eran los protagonistas del cambio que estaba viviendo la salud mental. Y debí de pensar demasiado alto en esto del cambio porque las voces volvieron a mi cabeza. Y la salud mental en general no parece ser algo prioritario en nuestra sociedad y eso está fatal. Pues creo que al final los prejuicios, parte de la culpa, creo que se ha tenido desde, iba a decir, los propios medios de comunicación, que no se trataba ni abordaba ese tema, parecía tabú, y la gente que parecía que efectivamente si ibas al psicólogo eras un loco. Problemas que antes se achacaban a, no, este niño es tonto, no, este niño no vale para esto, ahora tiene un nombre y además de tener un nombre, la mayoría de cosas también tienen una solución. Así que en ese sentido yo creo que hemos avanzado bastante. A día de hoy sí que creo que el tema de prejuicios ha avanzado bastante. Sí que las creencias asociadas a los terapeutas de alguna forma, no sé si gracias a la divulgación o a que la gente ya entiende un poco más la figura del psicólogo, van cambiando un poco, aunque sí que es verdad que muchas veces atañe a que se asocia como que todas las problemáticas son psicológicas y tienen su remedio en terapia, digamos. Bueno, ha cambiado muchísimo. Realmente ahora la gente habla mucho de salud mental, sobre todo yo creo desde el COVID se habla mucho de salud mental. Lo que sí que es cierto, y yo sobre todo que me dedico a psicosis, siempre pienso que se habla mucho de trastorno mental más leve y no tanto de un trastorno mental severo. Creo que el trastorno mental severo todavía tiene bastante estigma. Esa voz era nueva. En la última parada se había subido una mujer que no había escuchado hasta entonces. Era Ana Mané, consultora de psiquiatría del Hospital del Mar, referente en la unidad de primeros episodios psicóticos e investigadora de Cibersam. Ha evolucionado mucho, entonces al principio todo era mucho más clínico, mucho basado sobre todo, pues esto, en la clínica había menos interacción con las básicas o con biología o con neuroimagen. Además no existían estructuras tan organizadas como por ejemplo el Centro de Investigación en Red de Salud Mental y pues era todo, sobre todo pues gente que se dedicaba a la clínica, que tenía unos intereses particulares cuando veía a sus pacientes y entonces investigaba más en este sentido, ¿no? Y ahora se han desarrollado realmente una estructura de investigación, hay equipos en los que hay gente que se dedica más específicamente solo a investigación y que une gente de clínica con especialidades más básicas. Se ha profesionalizado. Ana lleva muchos años compaginando la clínica con la investigación y durante su carrera ha visto llegar todo tipo de cambios desde el laboratorio hasta la consulta. Bueno, sobre todo genética. Genética yo creo que es el campo que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Cuando empezábamos, pues realmente se describía algo pequeño, alguna alteración en los polimorfismos que podía o no estar asociada, pero había mucha discrepancia en los estudios y cada vez ha avanzado más y realmente pues con muestras muy muy grandes gracias a la colaboración, que esto a veces cuesta, ¿no? Porque al final tú recibes una financiación por tus proyectos propios, ¿no? Entonces colaborar a veces es complicado, pero es al final lo que nos hace avanzar. Pues gracias a la colaboración se ha conseguido muestras muy muy grandes en las que realmente se ha podido conocer el riesgo de ciertas enfermedades y esto creo que es una de las cosas que más avanzan.
Desde luego estamos viviendo la era de la genética, pero un cambio así como el que está experimentando la salud mental es cosa de muchos agentes. Sin ir más lejos, la posibilidad de ver nuestro cerebro sin tener que sacarlo del cráneo. La neuroimagen también ha tenido un gran boom, pero es verdad que tuvo un gran boom inicial y bajo mi punto de vista todavía le falta dar el último paso, ¿no? Con todas las técnicas de aprendizaje automático que creo que nos pueden aportar mucho. En las básicas, toda la ómica ha evolucionado mucho, ¿no? Antes se miraban cosas muy concretas y ahora realmente podemos conocer pues toda la proteína de una célula, todas las células que forman del cuerpo humano, todos los genes que la constituyen. Entonces realmente hemos evolucionado mucho también en básicas. Gracias a todos estos avances, el estudio de la psicología y la psiquiatría es más científico que nunca, cada vez más riguroso y con tratamientos más certeros. Pero por desgracia, que hayamos avanzado mucho no significa que no nos quede un largo camino por delante. La depresión y los trastornos del espectro autista son, por ejemplo, dos de los principales caballos de batalla. Nos han ayudado mucho, lo que pasa es que íbamos muy retrasados, yo creo. Entonces, como íbamos muy retrasados, todavía tenemos un camino largo por recorrer. El tiempo había pasado volando y para cuando quise levantar la vista me di cuenta de que la parada del hospital estaba apenas 10 metros. Si aquella era la última pregunta para Ana, y ahora que sabía los cambios que había vivido la salud mental, quería saber qué cambios estaban todavía por llegar. Porque muchas de los estudios que hacemos es de fuera del cerebro, pero realmente no podemos conocer qué está pasando en cada lugar del cerebro. Eso nos ayudaría mucho a entender las enfermedades y después, sobre todo, encontrar marcadores de riesgo y de pronóstico de estas enfermedades, porque si actuamos sobre ellos podremos actuar sobre la enfermedad. Se había acabado el tiempo. El autobús paró y abrió sus puertas. David y Ana se apearon y con ellos todas esas voces anónimas, representantes de una sociedad cambiante que poco a poco se va enfrentando a sus propios sesgos. Aquella extraña entrevista había llegado a su fin. Pero yo necesitaba un rato más para procesar todo esto de los podcasts telepáticos. Así que me quedé sentado, a solas con mis pensamientos, y dejé que el bus me llevara hacia alguna parte, hasta el final de la línea, donde no quedan cerebros que entrevistar. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional, SINAL, grupo de investigación perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIP, y de Angelini Pharma, coordinado por Quantum Fracture. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Edición, Enoc Martínez. Difusión, Red Podcastidae. Una producción de Oikos MSP.